Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente de YouTube, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. El día de hoy vamos a hablar sobre la llegada europea a América y el proceso de conquista. El primer subtema es causas que propiciaron la llegada europea a América en el siglo XV. En la segunda mitad del siglo XV, Europa y en general el mundo sufren grandes cambios. Se descubre lo que actualmente es América, termina la Edad Media y comienza la época moderna. Empieza a desaparecer el sistema feudal. La caída de la ciudad de Constantinopla en manos de los turcos islámicos en 1453, con lo que termina el medioevo y empieza la Edad Moderna. Por otra parte, a lo largo de los siglos, el comercio había logrado establecerse entre Europa y el Oriente a través de la ruta de Constantinopla, aportando al continente europeo muchos productos como las especias, las sedas y los perfumes del Oriente. Entre las especias se encontraba el jengibre, la menta, la nuez moscada, el clavo de olor, el azafrán y sobre todo la pimienta. El término ruta de la seda fue creado por el geógrafo alemán Ferdinand Freyer von Richthofen, quien lo introdujo en su obra Viejas y Nuevas Aproximaciones a la Ruta de la Seda en 1877. Debe su nombre a la mercancía más prestigiosa que circulaba en ella, la seda. Así pues, debido a que Constantinopla y posteriormente Alejandría cayó en manos de los turcos en 1453, estos se convirtieron en quienes sacaban la mayor parte de las ganancias del comercio, que desde los tiempos de Marco Polo había sido lucrativo para diversas ciudades italianas como Venecia, Génova, Pisa, Florencia, Nápoles y Sicilia, algunas de las cuales llegaron a tener importantes flotas. Aunado al anterior, las cruzadas del siglo XII habían llevado a muchos aventureros europeos tras el objetivo central de recuperar de manos de los turcos los lugares santos de Jerusalén. El impulso religioso de la cristiandad se había aliado con los objetivos políticos de los reyes católicos, que habían unificado parcialmente la península ibérica, robusteciendo la lucha para expulsar a los árabes de los territorios que habían llegado a ocupar. El deseo de conquistar nuevas rutas comerciales, la navegación había adquirido un desarrollo importante. La brújula permitía conocer el rumbo con certeza, y el astrolabio, junto con las cartas estelares, permitía determinar bastante bien la posición de los buques. De igual manera, el desarrollo de la navegación a vela, que sustituyó progresivamente a los grandes barcos de remo, produjo principalmente la carabela, aparecida hacia 1440. Y se incorporó un elemento fundamental, el timón. El siguiente subtema es los viajes de exploración a América y su impacto en ambos continentes. Cristóbal Colón se propuso buscar otras vías comerciales. Él pretendía llegar al oriente saliendo en dirección occidente, es decir, pretendía dar la vuelta a la tierra por el mar. Los viajes de Cristóbal Colón fueron: el primero en 1492, el segundo en 1493, el tercero en 1498 y el cuarto en 1502. El primer viaje de Cristóbal Colón. Con fundamento en cartografías del astrónomo y matemático italiano Paolo del Pozzo Toscanelli y los resultados de los titánicos viajes a tierras asiáticas del célebre navegante italiano Marco Polo, con la intención de explorar nuevas tierras, de salir del área que ya se conocía entre las islas Azores y Canarias, le solicitó al rey de Portugal la inversión económica para realizar un viaje hacia nuevas tierras, pero este le negó el crédito. En 1486 se trasladó hacia España y se entrevistó con los reyes católicos, quienes después de analizar la propuesta de Colón, consideraron que el proyecto era absolutamente imposible de llevarse a cabo. Años más tarde, y con la ayuda de la corte, fue aprobado el proyecto marítimo y se firmaron las llamadas Capitulaciones de Santa Fe en 1492, que en resumen planteaban lo siguiente: se le otorgaban a Colón los títulos que lo convertían en el almirante máximo, virrey y gobernador de los lugares que descubriera en sus expediciones, y 10% de las ganancias obtenidas en las expediciones que realizara. Este primer viaje inició en 1492. Además, llevaba consigo una suma de 2 millones de maravillas, que era una moneda de plata utilizada en el reino de Castilla. También le proporcionaron una tripulación de 90 hombres, reclutados casi todos entre los marinos del puerto de Palos. Finalmente, Colón pisó nuevas tierras el 12 de octubre de 1492. Las tres carabelas con las que viajaba eran la Niña, la Pinta y la Santa María. Colón pisó tierras en lo que actualmente es la isla Wakeling, la que forma parte de las Bahamas y está al norte en Cuba, isla que a su llegada le dio el nombre de San Salvador y que tenía el nombre prehispánico de Guanaani, y siguió. Llegó a Cuba el 28 de octubre de 1492 y a Haití el 6 de diciembre, a la que llamaron la Española, a la que convirtieron en base naval para los viajes posteriores. A su regreso a España, en 1493, Cristóbal Colón otorgó los derechos de la tierra recientemente descubierta a los reyes católicos, con la convicción de que ésta se trataba de las Indias en Oriente. Los reyes ovacionaron dicha hazaña y le dieron un nuevo financiamiento para un segundo viaje. El segundo viaje. Cristóbal Colón emprendió su segundo viaje el 25 de septiembre de 1493. En esta ocasión llevó 17 naves con más de 1000 tripulantes, entre los que había militares, funcionarios,
clérigos y marinos. En esta expedición descubrieron las islas de Guadalupe, la Martinica, Puerto Rico y Jamaica. Cuando llegó al fuerte de la Navidad, el lugar estaba destruido y sus hombres habían muerto. En el mismo lugar fundó una primera ciudad y la llamó Isabela, en la isla de la Española. Hacia finales de 1495 se aventuró hacia Sudamérica, donde tocó tierras que actualmente le pertenecen a Venezuela. También se dieron los primeros eventos de resistencia de los naturales de aquellas tierras. El tercer viaje. Para mayo de 1498, Cristóbal Colón realizó su tercer viaje. En esta ocasión, y debido a los problemas que se habían suscitado, solo partió con 8 naves. Sin embargo, logró llegar a tierras continentales por el río Orinoco, tocó la isla de Trinidad y las costas de Venezuela. A mediados de 1498, llegó a la isla de Santo Domingo, que había sido fundada por su hermano un par de años atrás, y que era considerada como la capital de las nuevas tierras. Ante esta situación, se nombró a Francisco de Bobadilla como nuevo virrey de las Indias, quien llegó a Santo Domingo en agosto de 1500. Su intención era controlar el nuevo virreinato y enviar a Colón de regreso a Europa en calidad de prisionero, para que entregara cuentas a los monarcas sobre su proceder. El cuarto viaje. Después de permanecer 2 años en Europa, Cristóbal Colón emprendió su último viaje en 1502. Esta vez ya no contaba con los títulos y las prerrogativas dadas por los reyes. Solo tenía la misión de encontrar el paso a las rutas comerciales que había prometido. Así se embarcó de nuevo creyendo aún que llegaría al oriente. Después de su trayecto en el océano, tocó lo que hoy es Centroamérica y Honduras. Después llegó hasta Panamá. El viaje fue difícil, perdió naves y no logró su objetivo. En septiembre de 1504 regresó a España sin poder entregar los resultados que se le habían encomendado. 2 años más tarde perdió la vida. El siguiente subtema es la conquista espiritual y material de los pueblos prehispánicos. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlan, quedaron muy asombrados. En medio de una laguna se había construido una ciudad mayor que cualquier otra contemporánea de Europa, en la que se levantaban enormes templos. Moctezuma, quien era el gobernante mexica, tenía millones de súbditos a sus órdenes, y de sus vastos dominios llegaban los productos más variados al gran mercado de Tlatelolco, quizá el más grande del mundo de su época. Templos, canales, calzadas, palacios y jardines embellecían la capital azteca. Uno de los factores que favoreció la conquista fue la creencia inicial de los indígenas que los europeos eran dioses, lo que debilitó su espíritu de lucha. El sometimiento terminó aproximadamente el 13 de agosto de 1521, con la caída de Tenochtitlan. Esta fecha se puede decir que con ella empieza la conquista espiritual y material. La Nueva España nació copiando el modelo de la Triple Alianza. El elemento clave fue personificado por el cacique y el encomendero, acompañados por el evangelizador. El cacique fue el nombre que los conquistadores dieron a los gobernantes de cada señorío, y eran los intermediarios naturales entre los conquistadores y los conquistados. Las doctrinas eran lugares en donde se instruían las bases del cristianismo. Eran el equivalente a una iglesia o a una unidad de administración religiosa. La evangelización fue un factor fundamental en la conquista de la Nueva España, pues los conquistadores estaban convencidos de que la fe los liberaba y a ella recurrían en busca de perdones y bendiciones. La propagación de la fe junto con la ambición fue uno de los principales motivos por los que se impulsó la expansión española. El proceso de evangelización inició de manera individual por algunos misioneros, confiada por el Papa Adriano VI en 1522. La primera orden religiosa destinada a dicha misión fue la de los franciscanos en 1524. Con el objetivo de crear una nueva sociedad basada en los ideales del cristianismo, los evangelizadores buscaron en primera instancia a los niños. Algunos de ellos, además de recibir la doctrina, eran instruidos en aritmética, escritura, lectura y canto, mientras otro sector era capacitado en áreas más técnicas como la construcción y el decorado de templos. Al mismo tiempo, muchos frailes se veían obligados a aprender alguna lengua indígena para agilizar su labor evangelizadora. Frailes como Bernardino de Sahagún, Diego de Durán y Andrés de Olmos, interesados en la importancia de conocer la cultura indígena, realizaron recopilaciones y escritos sobre sus observaciones en la Nueva España. Fray Bernardino de Sahagún, además de ser un misionero franciscano ejemplar, destaca entre sus compañeros particularmente por su gran labor en el campo de la historia y de la etnografía mexicana.